Luego su hermano fue similar a... Hubo dos episodios más similares y todos requirieron un ingreso de un par de meses. El señor López reconoce que desde hace 5 años oye voces durante el día que comentan su conducta y discuten con él. Por lo general le dicen cosas agradables. Miradlo, está muy bien. Aunque de vez en cuando también cosas insultantes. Está completamente loco. Entre episodios, dice el psiquiatra que le atiende de manera ambulatoria en su informe, suele estar tranquilo, aunque dice que en los programas de televisión se refiere a él. Durante la entrevista, el señor López está eufórico y presenta una conversación rápida y difícil de seguir, andando de aquí para allá, y se acerca a los médicos que encuentra para contarles sus vivencias religiosas. Piensan que en el hospital quieren reprimir su mensaje religioso que proviene de Dios. Gracias, Cris. Hubo algunos cortecitos, pero podemos ir reforzando algunas ideas. Bueno, el formato que yo les había sugerido para desarrollar estos casos clínicos tiene una primera columna donde dice antecedentes relevantes, ¿cierto? Vamos a mirar acá abajo. Ahí está, ¿cierto? Y entonces es necesario que hagamos en esos espacios, ustedes los pueden juntar incluso, porque esto es una sola cosa. Vamos a combinar celdas. Y ahí en este espacio entonces ustedes pueden colocar las cosas más relevantes sobre las cuales vamos a trabajar en el desarrollo del plan de intervención de salud mental. ¿Ya? Entonces quiero preguntarles qué les llama la atención de este caso, qué patología les parece que podría ser, así después de haber pasado, digamos, materia y hemos visto algunos casos también sobre esto. Dayana, ¿sí? Profesora, yo creo que el paciente tiene esquizofrenia, ya por el escuchar voces que le hablan en el día, eso es un claro ejemplo de esquizofrenia. ¿Ya? Bien, José Ignacio, tu análisis. ¿Quién piensa otra cosa? Profesora, yo pienso lo mismo que mi compañero, que él puede tener esquizofrenia. ¿Ya? ¿Qué otros rasgos tiene este paciente aparte de las alucinaciones auditivas? Anda muy eufórico y tiene conversaciones muy rápidas que son difíciles de seguir. ¿Ya? Entonces estaría en una etapa de descompensación, ¿verdad? Pero, ¿qué está predominando aquí? ¿Los síntomas negativos o los síntomas positivos de esta patología? Los síntomas negativos por el hecho de que no quería Negativo. bañarse. Sí, no quería realizar eso aseo. Ya, chiquillos, les voy a aclarar algo para que se acuerden. La palabra negativo y positivo generalmente uno en la vida diaria lo asocia a bueno y malo. Cuando yo hablo de síntomas negativos en la esquizofrenia, no me refiero a que sean síntomas malos. Me estoy refiriendo a que el paciente está con menos energía. Son los síntomas que se mantienen durante toda la vida en el paciente. Es decir, está sin ganas de hacer cosas, no tiene proactividad, no tiene iniciativa. El paciente no percibe, digamos, necesidades a ser satisfechas, yo creo, salvo ir a comer, ir al baño y nada más. Ya, pero yo quiero que recuerden ese paciente esquizofrénico que aparece en el PowerPoint, donde está casi postrado en un sillón, ¿cierto? Y no hace ninguna actividad por sí solo. A eso me refiero con síntomas negativos. Y los síntomas positivos de la misma patología tienen que ver con un estallido, ¿verdad? De conducta, con un acúmulo de energía, con desorden en el pensamiento, y eso lo hace, digamos, perder el control. Aquí aparece agitación psicomotora, aparecen alucinaciones, y esos son los síntomas positivos, ¿ya?
que no quiere decir que sean síntomas buenos del paciente. Estamos hablando de síntomas de descompensación de la patología, porque partiendo de la base y recordando que esto es crónico y no tiene cura, entonces nunca va a tener síntomas buenos, digámoslo así. ¿Se entiende ahora un poco más? Sí, profesora. Ya, entonces vuelvo a preguntar. Lo que acabamos de ver, entonces está en una etapa de un brote, ¿verdad? Esto entonces tiene predominio de síntomas positivos o negativos. Positivos. Ya, bien. Bueno, vamos a ir marcando las cosas importantes de este caso, porque desde ahí nosotros vamos a ir relacionando la teoría que hemos estudiado y cómo podemos pesquisar los síntomas, ¿verdad?, que tiene el paciente. Lo primero que tenemos que tener claro es que si la edad importa o no importa, bueno, no está debutando, pero sí es una edad importante, no sabemos si está bajo control y tratamiento, entonces si fuera la primera vez que él presenta algo así, podríamos decir que estaría un poco complejo diagnosticarlo como esquizofrénico porque los primeros indicios de la patología se dan en la adolescencia tardía, o sea, tendríamos que estar frente a un caso de un joven. Entonces vamos a ver aquí si tiene o no tiene una historia clínica con controles y tratamientos. Vamos a ir viendo algunos detalles. Es soltero, parado, no sé qué quiso decir ahí, será separado. Es llevado al servicio de urgencias del hospital por el hermano. Ya seguramente con él se quejaron, ¿verdad? Se quejaron las personas de la calle que está molestando. Entonces aquí ya tiene algunas ideas, que son ideas fuera de lugar, y a estas ideas se les llamaba ideas delirantes, ¿se acuerdan? Porque él está convencido de que esta persona, ¿verdad? Ahí ya tenemos pensamientos irreales, ideas irreales. Dice que está asistiendo a una clínica de salud mental ambulatoria hace 7 meses. Entonces ya tiene antecedentes de control, ¿verdad? Pero 4 semanas, lleva 4 semanas con descompensación. Hartos esperaron los familiares o el equipo de salud para poder atender esta descompensación. Si está llegando a la clínica de salud mental ambulatoria 7 meses, aquí debiera haber alguna pesquisa más pronta, pero seguramente hubo alguna inasistencia por el camino, lo que hizo perder el seguimiento del equipo de salud mental. Ya. Aquí tenemos voces. Ya dice que tuvo un primer episodio de alteración hace 5 años. Entonces, hace 5 años él tenía 27 años. Primer episodio de alteración emocional. No hay antecedentes previos a los 27 años. Entonces, cuando estudiamos la patología, vimos que la edad de inicio de los primeros síntomas era aproximadamente a los 18, 19 años. Este primer episodio de alteración ocurrió a los 27 años. Entonces, entre los 18 y los 27 Profe, años hubo síntomas pero negativos. Dígame. ¿Sí? ¿Quién me habla? profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo, Rocío. Ya. Rocío dice O a lo Claudio mejor no me escucha. Huenchuleo. Rocío, te estoy escuchando, dime.
profe que ella había hablado por el grupo y decía que se trataba de integrar la sala, pero tenía muy mala señal. Entonces quizá era eso lo que quería decir. Sí, y está en el computador de Eh, Claudio. profe, es ¿Sí? que decía que la Rocío y Claudio, los dos trataban de conectarse, pero tenían muy mala señal, entonces a lo mejor están Están juntos. juntos. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, entiendo. Profe, le dejé un mensaje por si es que no me escucha. Ok. Ya. Bueno, trataremos de seguir entonces, volviendo un poco a la historia de este paciente. Hizo su primer episodio de alteración hace 5 años, a los 27 años. Pero de todas maneras, acuérdense que habían síntomas previos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los síntomas previos de la esquizofrenia que hacían pensar con el tiempo que esta persona podía tener este diagnóstico? Ese tiempo de cambio donde uno dice, antes era así y ahora es así. Cuando hay cambios en la personalidad, como que no le gusta hacer las mismas cosas que antes, como que antes le causaba emoción, ahora ya no le gusta. Sí, Introvertido, bien, bien. También. aislamiento social, Exacto. no participa, pensamientos extraños. Entonces aquí seguramente estamos frente a un episodio más de alteración, no dice cuál es, pero el primero fue hace 5 años. Antes de eso, tiene que haber evolucionado la enfermedad lentamente, y lo más probable es que se hayan percatado los familiares de que él estaba diferente hace hartos años antes del primer episodio, pero lo relacionaban con la adolescencia tal vez, o con que él era así, con que su personalidad iba a ser así, hasta que hace el primer episodio de alteración y seguramente aparecen las voces por primera vez. Ya dice también que todos requirieron una hospitalización, un par de meses. Y ahí seguramente que lo habrán diagnosticado, ¿verdad? Ya, pero que hace 5 años, de hecho, hace 5 años el primer episodio, comienza con los síntomas positivos. Eso es importante. O sea, hace, qué sé yo, 5 años síntomas positivos en distintos episodios, pero previo a eso también tiene que haber ocurrido un tiempo de síntomas negativos, ¿verdad? Ya las voces son voces de daño y a veces son voces amigables. Entonces las voces van cambiando y eso no lo hace perder mucho el control, porque si fueran muchas voces de daño, entonces estaría generando más acciones de violencia contra terceros. Ya, el psiquiatra lo ve, ¿verdad? Aquí en la consulta de la clínica, ¿verdad? Donde está ambulatoria. Eso también es importante. Dice que está tranquilo, tiene otras ideas delirantes también, aparte de que es El Salvador, tiene otras ideas delirantes cuando ve televisión. ¿Cómo se llama lo que él siente? Se dice que están hablando de él en la televisión. ¿Paranoia? Paranoia, perfecto. Sí, porque no es normal, ¿verdad?, pensar eso. Entonces aquí hay una clara paranoia. Y cuando se le hace la entrevista está eufórico, o sea, francamente está con síntomas positivos. Y está como con el pensamiento alterado, una conversación difícil de seguir. Entonces, si fuera la primera vez que lo vemos y está de esta manera, sin tener la historia clínica del paciente, ¿qué pensarían ustedes que podría tener aparte de esquizofrenia?
Está eufórico, está verborreico, un poco agitado. Podría confundir al equipo también con el diagnóstico. ¿Qué podría hacer? Que dice que está andando de aquí para allá, entonces Claro. está intranquilo. Sí, pero ¿con qué diagnóstico lo podríamos confundir? Ansioso puede ser con ansiedad, ya que se Ya. mueve de aquí para allá, Pero la euforia. como conversa tanto. Sí, la Porque euforia la no. euforia puede ser parte de la ansiedad, ya que necesita, una persona ansiosa se necesita estar moviendo y conversando todo el rato como para Sí. mantener un ritmo. Ya, tienes Quizás razón. estoy especulando. Está muy bien, José. Pero yo voy más allá, yo voy a que el paciente está con mucha energía, entonces ¿con qué lo comparamos al paciente que está con agitación psicomotora, con la energía arriba? ¿Con qué otra patología lo podemos comparar? El trastorno bipolar, ¿o no? Sí, Renato. ¿En qué etapa? Cuando están con síntomas, no son los depresivos, son los Maníaco. Episodios maníacos. maníacos, episodios Exacto. maníacos. Maníaco. Podría ser un paciente maníaco, ¿cierto? Pero claramente aquí hubo un descarte por las alucinaciones auditivas. Eso es lo que nos da la seguridad del diagnóstico en este caso, ¿ya? Así que bien, le achuntaron al tiro. También aquí hay otras ideas de paranoia, dice que piensa que en el hospital lo quieren reprimir, ¿verdad? Eso también es paranoia, porque nadie quiere reprimirle nada, pero no tiene raciocinio para darse cuenta que él no puede ser Jesucristo, ¿cierto? Bien, vamos a ir a trabajar entonces en este primer caso. Vamos a ver cómo andan las necesidades humanas en este paciente. Porque una de las cosas que también tenemos que trabajar, ¿verdad?, es de forma holística integrar las necesidades humanas. O sea, aquí vamos a trabajar cosas bien puntuales que son parte de la descompensación de la esquizofrenia, pero además este paciente puede tener necesidades alteradas. ¿Alguien pudo ver las necesidades humanas de la Virginia Henderson? ¿O todavía no la han buscado? Les recomiendo que Lo de la vestimenta, profe. Claro. Hay que No buscar. realiza su higiene personal. Sí. Mira, vamos a mirar un poquito para que desde ahí ustedes empiecen a entender cómo vamos a ir trabajando esto. Yo no soy fan de la Virginia Henderson, pero sí creo que tiene una mirada maravillosa de las necesidades del ser humano y desde aquí tenemos que trabajar todas las otras. A ver. ¿Dónde están? Ya. Bueno, ella es una enfermera que mira al paciente a través de 14 necesidades, perdón, y hay otros autores que miran las necesidades desde otros puntos de vista, pero se parece en hartas cosas a lo de la Virginia Henderson. Me refiero a la pirámide de Maslow, por ejemplo. La Dorothea Orem también hace otro paralelo de las necesidades humanas de la Virginia Henderson. Entonces aquí están viendo, ¿verdad? 14 necesidades. Vamos a Sí, ver, profe. vamos a ir repasando, a hacer un breve chequeo del paciente, a ver qué necesidades tiene alteradas y sobre esas también vamos a trabajar. Entonces, ¿tiene necesidades para respirar normalmente? No lo dice el relato, pero también habrían algunos indicadores, si por ejemplo Está alterado. pero podrían aparecer antecedentes, Francisca, de que están, no sé, el paciente no puede respirar, está desaturando, o pide oxígeno, está con una crisis de pánico y está disneico, pero no lo dice el relato. Entonces,
No hay datos para pensar en eso, en este caso. Sí, cuando se altera y está agitado, podría tener dificultades para respirar en un momento, pero es algo que se puede compensar solo, porque si nosotros ponemos que él tiene esta necesidad humana, la idea de satisfacerla es, qué sé yo, colocar oxígeno, nebulizarlo, si es que hubiera obstrucción, derivarlo al bronco pulmonar, ¿me entiendes? Y no es el caso en realidad. La segunda necesidad, comer y beber adecuadamente. Si está así agitado, está con el pensamiento alterado, ¿cómo estará su alimentación y su hidratación? ¿Estará bien, en el horario correcto, la comida balanceada? A lo mejor ni siquiera debe pensar en qué debe comer y beber, ¿o no? Exacto, exacto. Así que ya tenemos la primera necesidad que es satisfacer, ¿cierto? La eliminación no dice que tiene dolor, no refiere tampoco a algún indicador que nos haga pensar que tiene problemas de eliminación, así es que la vamos a pasar por alto. Moverse y mantener posturas adecuadas. ¿Cómo está el movimiento? ¿Está adecuado? ¿Está...? Él anda, se mueve para todas partes, anda de allí Ya. para acá. Entonces hay agitación. Ya. Dormir y descansar. No, porque despierta a su hermano en la noche. También está alterada. Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. No se cambia ropa. Bien. No se cambia ropa. Mantener temperatura corporal dentro de límites normales, adecuando y modificando el ambiente, es decir, verano me pongo ropa liviana, invierno me pongo ropa abrigada. Aquí no dice nada, ¿verdad? No sabemos cómo anda vestido. La siguiente, mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. No se quiere bañar, entonces no. Anda como posible. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. Tampoco porque él molesta a otras personas en la calle con sus creencias. Ya. Ujú. Y podría ahí salió, pues. ponerse más violento, ¿verdad? En la medida en que la gente quiere a lo mejor contenerlo y él no quiere que se acerquen. Igual Comunicarse puede haber el caso que otra persona lo pueda agredir. también, claro, porque si está con esos pensamientos. Ya, la número 10 dice comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. ¿Cómo es su forma de comunicarse? Es rápida. Es una Por eso, comunicación, claro, por lo mismo no se puede comunicar. o sea, tiene una comunicación no efectiva en este caso. Ya, vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. Esto habla también de la religiosidad, de la espiritualidad y de la fe. En este caso... Si se presenta, si se presenta. Claro, porque no sabemos cuál es el credo de esta persona previo a la idea delirante, pues no sabemos. Pero sí, francamente, necesita tranquilidad espiritual. Y yo creo que eso podría trabajarse una vez que él ya esté compensado. Ahora tiene una idea delirante que no se puede manejar, porque acuérdense que las ideas delirantes no se pueden erradicar. Ya, la 12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. ¿Habla aquí de la ocupación laboral del paciente? No, profe, no habla de eso. No habla de eso. No dice que faltó al trabajo. Pero si fuera algo que él tiene que cumplir, el relato lo habría dicho. A los 32 años alguien debería estar trabajando o estudiando por lo menos. A esa edad, claro que sí, ¿verdad? Claro, trabajando. Uh-huh. Entonces ahí hay algo que mover entonces. Bueno, participar en actividades recreativas.
No lo nombra, pero así con su condición no creo. Claro. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lo conduce a un desarrollo personal y usar recursos disponibles. Esto tiene que ver con la educación, ¿ya? Con la educación. Aquí también seguramente hay algo que está alterado, pero no lo dice el relato, pero seguramente uno lo puede trabajar con alguno de los integrantes del equipo de salud mental. ¿Ya? Ahora no sé si alguien tomó algún apunte de esto y vamos a trabajar de nuevo en la tablita. Vamos a ir ejemplificando. Entonces, bueno, aquí lo que ustedes tienen que poner es que es un paciente es un hombre, tiene 32 años, soltero, sin hijos, no trabaja, no estudia, dice que solamente vive con el hermano, tiene, predomina síntomas positivos. Y ahí encerramos todo, pues. Ideas delirantes, paranoia, agitación psicomotora, así como a grandes rasgos. Además vamos a poner que está en control con psiquiatra hace 5 años, donde se inician los brotes. Vamos a poner aquí, los brotes esquizofrénicos son los periodos de descompensación y ahí entonces aparecen todos estos síntomas positivos. Ya. Entonces vamos a trabajar un mínimo de 3 necesidades alteradas, de todas las que ustedes vieron que creen que son las más importantes desde el punto de vista, desde la priorización de las necesidades que tiene él. Porque en el fondo hagan cuenta de que ustedes son los profesionales del centro. Llega este hermano con esta persona descompensada y les cuenta exactamente todo lo que acabamos de leer. ¿Qué harían ustedes con él después de que hemos aprendido los roles? Profe, yo creo que es necesario que esté hospitalizado. Exactamente. Porque al final no puede hacer su vida como normal. Claro, tiene que estar con supervisión. Y la hospitalización, tú dices que debería ser cerrada, Alejandra, en el nivel terciario. No, yo quizás decía así como la hospitalización diaria. ¿De día? Sí. Pero miren, un paciente... Yo creo que no, porque no, la noche no estaba durmiendo. Despertaba a su hermano, algo así decía. Claro, y pero no sabemos a la hora que sale en la noche a ponerse en riesgo y poner en riesgo a otro. Entonces, en este momento, lo que corresponde, porque el paciente está en riesgo, tiene muchos factores de riesgo, lo vamos a hospitalizar de manera cerrada. Entonces, sí, tendría que ser una hospitalización cerrada, profe. Claro, primero. Entonces, cuando el paciente esté más compensado, vamos bajando de nivel en las hospitalizaciones, así como una escalerita, ¿verdad? Y vamos a dejarlo en el hospital de día, porque tampoco lo vamos a mandar para la casa después que le da el alta al psiquiatra, ¿verdad? Ah, no puedo agarrarlo. Lo vamos a dejar en el hospital de día, ya al alta. Y una vez que ya esté mucho mejor, el paciente sigue en sus controles y tratamiento
en el COSAM, que en este caso sería el centro ambulatorio que dice ahí. Se refieren al COSAM, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que hacer es proteger al paciente, proteger a terceros. Aquí en la hospitalización cerrada, el paciente, ¿qué requiere? Porque no va a estar encerrado nomás. ¿Cuál es el objetivo de hospitalizarlo? Una vez que está ahí, obviamente está protegido, pero ¿qué tenemos que hacer con él? Profesora, ¿este paciente igual necesita medicamentos? Exactamente. Porque aquí ocurrió una descompensación. Hay que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Por qué se descompensan los pacientes? Si tienen un diagnóstico y un tratamiento, ¿cierto? Pero algo pasó aquí. ¿Cuál es la A primera veces dejan hipótesis? de tomar los medicamentos. Claro. ¿Podría Hay ser por el insomnio, profe? Sí, Que mira, no descanso mucho. exacto. Hay falta de adherencia al tratamiento. Entonces, seguramente el hermano que dice mirar a su hermano de 32 años lo dejó solo y lo responsabiliza él mismo de tomarse los medicamentos. Cuando un paciente se descompensa inmediatamente no ve la necesidad de tomárselo, pierde el juicio de realidad, por lo tanto los puede botar, se los puede tomar todos juntos, pero generalmente los pacientes los botan. Entonces, aquí por una parte puede haber pasado eso y por otra parte el estrés, como dicen ustedes, gatilló que él se descompensara. Entonces el estrés puede haber sido hartas cosas, no hay relato de su ocupación, pero una persona de 32 años probablemente tiene alguna actividad. También podría ser una actividad en la casa, tal vez el hermano trabaja mucho, lo deja solo, le toca hacerse cargo de las actividades domésticas, y para una persona esquizofrénica eso es una alta carga. También podría haber tenido ideas delirantes, y esas ideas delirantes sumadas a las voces también lo estresa y lo hace empezar a salir a la calle, ¿verdad? Y hacer estas conductas inadecuadas. Eso por un lado. Entonces hay que revisar ahí qué fármacos tomaba el paciente, contárselos y ver cuántos no tomó, desde qué rato no está tomando. Y aquí, ¿qué podríamos nosotros trabajar con la familia, con el hermano, en relación a este tratamiento? ¿Cuál sería el rol de su hermano después de la hospitalización? Ayudarlo con los medicamentos, o sea, darle así como una Vigilarlo. charla de cómo puede darlo el medicamento. Sí, fíjate que hay familias que tienen que darle el tratamiento a los pacientes de manera escondida porque ellos no aceptan el tratamiento, entonces algunos lo Profe, muelen y se lo dan con mermelada o en un yogur. ¿Sí? ¿Quién me habló? Rocío, dime. Te escucho, Rocío. ¿Estás con Claudio? Tienen súper mala señal los chiquillos. Bueno, eso sería como lo primero, ¿cierto? Lo más importante que vamos a hacer con este caso. Ya, lo tenemos hospitalizado, el paciente está seguro, ¿verdad? Va a recibir su tratamiento farmacológico y va a tener atención de los distintos profesionales de salud mental ahí en la atención cerrada. Tenemos el psicólogo, el psiquiatra, el asistente social, el terapeuta ocupacional, enfermería, ¿verdad? Técnicos y enfermeros.
Entonces vamos a tener que preparar el camino un poquito porque después se va a ir de la hospitalización y va a ir al hospital de día. ¿Qué otras necesidades podríamos satisfacer del paciente en el hospital de día ahora? Terapias. ¿Psicoterapia, dices tú? Mira, un paciente con problema de juicio-realidad, que tiene un deterioro orgánico cerebral, no recibe muy bien la psicoterapia porque no lo evalúa como una necesidad. Entonces, lo que vamos a hacer con este paciente es preocuparnos primero de las necesidades humanas, de las que vimos. Habían algunas claramente definidas, ¿verdad? Acuérdense cómo andaba el paciente. Tiene que realizar su higiene personal. Ya. Entonces, higiene personal. Vestimenta también, andaba súper mal vestido, ¿verdad? Y aquí, esto lo vamos a hacer en el hospital de día. Entonces, ¿quién es el responsable de trabajar estas habilidades de higiene personal y cuál es el objetivo? El TENS. Enfermería en general. Sí, hay que enseñarle a bañarse a los pacientes. Hay que revisar cómo está su corte de pelo, si se sabe afeitar o no, hay que enseñarle. Hay que enseñarle a cortarse las uñas, hay que enseñarle a escoger su ropa y también a lavarla y a comprar ropa. Entonces aparece un segundo actor aquí que le va a enseñar a manejar el dinero. Seguramente hay una pensión por ahí de discapacidad que no sabe usar o la tiene el hermano y él no sabe manejar este recurso. ¿Quién podría ayudarle al paciente a organizar sus recursos? Piensen en cada uno de los profesionales que trabajan en el hospital de día. ¿Cuál Podría sería? ser un asistente social, ¿o no? Exactamente. Entonces aquí vamos a trabajar el manejo de recursos económicos. Y también incluso podemos ver el tema de la alimentación aquí, porque no sabemos cómo se alimenta. Entonces esta persona también le puede ayudar a manejar las compras de alimentos. Bueno, pero además en el hospital de día tenemos que ver cómo está el peso, la talla, ¿verdad? Porque no sabemos cómo se alimenta. Tendríamos que derivarlo porque aquí en el hospital de día nosotros no tenemos nutricionista, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer, ¿cómo podemos mandar al paciente a la nutricionista? Derivarlo. Sí, hay que hacer una evaluación. ¿Quién es el profesional que puede hacer derivaciones con interconsultas? El médico general, ¿o no? El psiquiatra, porque él es su médico tratante. Mira, el psiquiatra lo va a evaluar, ¿verdad? Y durante el camino nosotros enfermería tendríamos que pesar, medir, sacar índice de masa corporal y si está alterado deberíamos pedirle al doctor una interconsulta para nutricionista, pero esa nutricionista trabaja en la atención primaria. Entonces no lo podemos llegar y agarrar y lo llevamos así como porque nosotros queremos para pedir un favor a los colegas. No, tiene que ser ordenado esto. Pero es importante. Y a lo mejor la nutricionista va a decir, no, mira, sabes que está bien de peso, talla, pero está deshidratado, tiene algunos signos de falta de vitaminas,
y ahí ella podría apoyar con algunas indicaciones, ¿verdad? Tanto alimentarias como de suplementos vitamínicos. Entonces después uno habla con el hermano o con el asistente social para poder ayudarlo a generar un pequeño gasto, ¿verdad? Y que pueda mejorar esto que está alterado. Ya. ¿Y qué otra cosa tenía alterado el paciente de las varias que ustedes me mencionaron? A ver, ¿a qué se dedicaba el paciente? ¿Tiene ocupación clara aquí establecida? No, que no, en ningún momento dijeron nada. Entonces, sin ocupación. Ya vamos a suponer que no tiene ocupación. ¿Quién es el profesional que le ayuda a ocuparse a los pacientes? ¿El terapeuta? Exactamente. El terapeuta ocupacional va a tener que aplicar algunos instrumentos de valoración buscando cuáles son las habilidades, destrezas y los gustos que tiene el paciente. Y desde ahí poder a lo mejor invitarlo a participar de grupos, de talleres, de oficios, para que aprenda algo y que pueda dedicarse de manera protegida en un trabajo grupal, porque los trabajos de salud mental de los pacientes generalmente son en grupos y vigilados por los terapeutas o por los asistentes sociales, generan un recurso y ese recurso después se divide entre todo el grupo y pueden funcionar todos los días, por turno, pero eso se va sumando a la pensión de discapacidad que tienen y va solventando algunos gastos que ellos necesitan, como por ejemplo ropa, zapatos, pasaje, alguna comida especial, y se puede hacer. Entonces el terapeuta aquí lo que va a hacer es buscar, relacionarlo con un trabajo protegido previo entrenamiento con talleres. Los talleres, nosotros podemos ser parte de esos talleres también, enfermería. ¿Ya? Entonces esa sería como una labor que va a ejercer este profesional de la salud. Bueno, y de ahí ya uno puede ahondar un poco más, de repente, dependiendo de cómo está su nivel cognitivo, hay que preguntarle en qué nivel educacional está, a lo mejor no ha terminado ni siquiera la básica, y tal vez le gustaría terminar, y ahí hay que medir con el psicólogo y el psiquiatra cuál es su coeficiente intelectual, hay instrumentos para valorar eso también. Yo por lo menos conocí 2 pacientes que los integramos al liceo nocturno y tenían esquizofrenia, pero estaban en un nivel cognitivo suficiente para poder terminar de estudiar incluso la educación media. Así es que se puede hacer algo ahí para que pueda mejorar. Y de todas maneras, nosotros tenemos que fortalecer las funciones psíquicas en el hospital de día a través de talleres de estimulación cognitiva. Entonces eso podría ser otra cosa, ¿ya? Otra actividad que nosotros podemos hacer por este paciente. Ya, ¿se entiende un poco cómo hay que ir trabajando esto? ¿Les queda más claro? Sí, profe. Ya, qué bueno. Entonces ahora nos vamos a ir al segundo ejemplo. Que no me alcanzará a terminar los 3, pero por lo menos con uno más. Ya, vi a la Janet Ormeño por ahí. ¿Está todavía? Sí, profe. Ya, Janet. Sí, estoy. De lectura entonces este caso, está muy bueno este caso, número 6. Ya. Dorotea es una mujer bien acaudalada de 42 años de edad, que nunca había tenido problemas psiquiátricos con anterioridad.
está a punto de inaugurar, Inaugurarse. sí, oficialmente un nuevo teatro con el estreno mundial de un nuevo ballet. Y debido a su posición, experiencia y contacto, ella es la encargada de coordinar el acto. Sin embargo, comienzan a aparecer problemas en la construcción, como una huelga de los obreros, que amenazan con el proyecto para la fecha establecida. Ella ha tenido que negociar con los encargados y obreros para resolver la situación. Por otro lado, se siente agobiada con el cuidado de su hija pequeña, pues la niñera se ha tenido que marchar temporalmente para visitar a un familiar enfermo. En medio de estas dificultades, recibe la noticia de la muerte por accidente de su mejor amiga, a la que estaba muy unida desde hace años. Después del funeral, comienza a dormir solo 2 o 3 horas diarias y está muy tensa. 2 días después, cree ver un coche conducido por su amiga y se convence que está viva. Se siente confusa y cree que hay un complot en su contra para engañarla y que está en un misterio que debe resolver. Comienza a desconfiar de todo el mundo, excepto de su marido, y cree que le han intervenido al teléfono y le han puesto micrófonos en todas las habitaciones. Discute con su marido para que le ayude a salvar su vida y este trata vanamente de convencerla de lo equivocada que está. Comienza a sentir una especie de sonido, solo audible para ella, y cree que la están atacando con ultrasonidos. Su marido, alarmado después de 4 días en que Dorotea está así, la lleva al servicio de urgencia. Profe, no se escucha. Tener el micrófono apagado. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, entonces. Es un caso bastante complejo y da para especular sobre el diagnóstico, ¿verdad? Entonces vamos a apostar primero. ¿Quién cree que tiene alguna patología crónica? Tiene como alucinaciones, profe, como ve a su amiga ya fallecida como en un auto. Ya, ¿Ese? ya, eso sería patológico, ¿ve? Que está viendo a su amiga que está fallecida. ¿Qué otro rasgo aquí hay que está fuera de lugar? Profe, igual ella escucha sonidos que solamente ella puede oír. Exactamente. Desconfía de todo el mundo. Ya, desconfía de todo el mundo, excepto de su marido. Aquí dice Que le han que, intervenido el teléfono. y le pusieron micrófono, ¿verdad? Entonces empieza como a tener miedo. Ya, empieza a sentir un ruido. Y ese ruido cree que es un ataque de ultrasonido. Bueno, tiene hartas cosas como saltadas, así como que podría ser esto, también podría ser esto otro. ¿Qué creen ustedes que podría ser? ¿A qué más se parece? A un trastorno psicótico. Sí. Sí, fíjense que pertenece al grupo de los trastornos psicóticos. Esto es una psicosis pura, ¿ya? Pero fíjense cómo se gatilló esta psicosis. Porque esto va a ser pasajero, es súper bueno porque una vez que estabilicemos todos los factores predisponentes de la psicosis, esta paciente va a estar bien y no va a tener esto crónico. Es que fue a causa del estrés que ella sintió. Claramente, tiene un tremendo estrés, un tremendo estrés. Bueno, vamos nombrando los factores predisponentes.
tiene a cargo, porque ¿a qué se dedica ella? Va a coordinar un evento, un acto muy importante, un ballet, ¿verdad? En un teatro muy importante. Pero este teatro está en construcción. Y con problemas. Claro, entonces aquí hay una Los huelga. obreros. Una huelga de los obreros más encima, y ella está con el evento encima, por lo tanto el proyecto se ve amenazado, ¿verdad? Ha tenido seguramente bastantes discusiones, ha tenido que estar negociando ahí, y eso la mantiene muy, muy ocupada. La niñera se fue. No tiene niñera. Y tiene una niñita pequeña. ¿Quién le va a cuidar a la hija? Y más encima, la muerte de su mejor amiga. Que no era cualquier amiga, que era una amiga que tenía hace muchos años. Y entonces, después del funeral, duerme 2 o 3 horas. Y se nota la tensión, ¿verdad? Así que claramente lo que gatilla esta psicosis transitoria es un tremendo estrés. Así es que vamos a imaginarnos las necesidades de esta señora. La verdad es que una paciente joven, tiene 42 años de edad, tiene un buen trabajo, dice que tiene recursos económicos para mantenerse, así que no hay preocupación por ese lado. Pero como está así a punto de estallar, ¿qué podríamos hacer con ella? ¿Qué se les ocurre en este momento así como está? La dejamos ambulatoria, la dejamos hospitalizada. ¿Qué podemos hacer con ella? Hospitalizada, ya que igual no puede dormir de noche. Ya, lo primero que hay que hacerla es detenerse con las actividades, ¿verdad? Parar. ¿Tiene red de apoyo? Sí, su El marido. marido, el marido. Ya, entonces es una mujer, tiene 42 años, casada, una hija pequeña, sin niñera, encargada de eventos, buen recurso económico, porque trabaja, dice ahí, a lo mejor no es porque trabaja, entonces lo menciona, económico, mejor ganar. Fallece entonces su mejor amiga. Y estresada por el trabajo. Más o menos así, como ustedes quieran ponerlo en realidad en el orden que quieran. Pues aquí lo primero es que la señora está a punto de estallar. Entonces tiene estrés, síntomas de psicosis. Esto puede ser una psicosis breve o transitoria, también se le llama. Bueno, entonces vamos a hospitalizar a esta señora, después vamos a, una vez que esté compensada, digamos, de los síntomas, no es necesario, digamos, que se vaya a quedar mucho tiempo en el hospital, pero con un par de días ya, para que pueda parar toda esta sintomatología del estrés, estaría bien. ¿Y después ustedes la dejarían en el hospital de día o no es necesario? No creo que sea necesario, profe. No es necesario, ¿verdad?
Pero sí hay que enseñarle a manejar el estrés, po, y hay que manejar el duelo, porque aquí tiene ella un duelo patológico. O sea, el duelo la llevó a tener alucinaciones. ¿Quién debería trabajar ese duelo en ella? Un dolor psíquico que tiene. ¿El marido o no? Por un El lado, psicólogo. sí, necesita Y el psicólogo. psicoterapia, pero también necesita La individual, psicóloga, profe. claro. Pero también fíjate que es familiar. Bueno, ustedes me dicen que tiene red de apoyo, pero ¿realmente este marido le está apoyando? El marido la llevó a la urgencia cuando ya pasó a mayores esto. Pero el marido la está ayudando con algunas actividades en el hogar, se preocupa de su hija. Es que si debe No contratar lo una dice. niñera es porque a lo mejor el marido no le está entregando un apoyo necesario. Entonces aquí tenemos falta de apoyo familiar. Tal vez no es el único que la pueda ayudar, pues tal vez tiene mamá, hermana, no sé, suegra. Pero aquí hay que, ¿cómo podemos contactar a la familia? ¿Cómo podemos saber cuál es su red de apoyo? Haciendo una visita domiciliaria. Puede ser, ¿cierto? Profe, es que yo encuentro que eso es personal porque ya, por ejemplo, la suegra puede decir, no, que yo soy la única que la apoya, pero para la paciente puede decir, a mí nadie me apoya porque yo creo que dependiendo de la Ah, perspectiva del paciente, pues. exacto. Por eso hay que conversar con la familia, porque la familia va relatando otras cosas. Entonces aquí vamos a hablar no solamente con el marido, vamos a tener que conversar seguramente con su familia sanguínea también, para ver en el fondo si ha habido algunos otros eventos de este tipo y descartar que esta sea una psicosis breve o no, que a lo mejor tiene otra patología que nunca se había notado nomás. Pero puede ser a través de visita domiciliaria, pueden ser entrevistas, a la familia puede seguir llamadas telefónicas, ya por ahí. Y ahí ver la necesidad que tiene cada uno también, ¿verdad? Entonces, claramente, todo lo que hay que trabajar con esta mujer en este momento es netamente apoyo emocional, compañía y por sobre todo dejarla en stand-by con la pega porque esta cuestión, si no va a seguir, quizás hasta dejarla por más tiempo con psicosis. No habla de que tenga otros compañeros de trabajo, no habla de que ella tenga un equipo a cargo de que le ayude, sino que parece ser que está muy sola. Entonces también podríamos buscar, una vez que ella esté mejor, porque no podemos ir a invadir en su trabajo, ¿verdad? Le puede traer problemas. Pero sí hay que indagar quiénes son sus compañeros de trabajo, cómo es el sistema laboral, tal vez ella no puede delegar porque no lo sabe hacer, no quiere hacerlo y a lo mejor está la opción. Ahí podemos ponernos en contacto si ella nos permite eso, ponernos en contacto con su compañía o con sus compañeros para poder ver quién puede tomar algunas actividades una vez que ella vuelva, porque claramente necesita una licencia médica aquí. Lo que no les dije, sí, chicos, es importante que ustedes cuando coloquen la actividad que van a planificar, ya sea de parte de enfermería o de otro profesional de la salud, porque hay muchos que, ustedes se dan cuenta que hay muchos profesionales que están participando de este plan de intervención y no somos nosotros. Pero sí hay que poner, ¿quién lo haría? Entonces habría que ponerlo como, no sé, aquí sería el psiquiatra, acá sería el psicólogo, acá, bueno, todo, ¿cierto? Depende del que quiera tener antecedentes, porque el equipo entero tiene distintas miradas, lo hemos dicho. Y si pudiéramos, por ejemplo, trabajar la carga laboral, ¿quién puede ayudarla a hacer, mirar cómo se puede administrar mejor la carga laboral? ¿Qué profesional de la salud? Ese profesional necesita aprender a trabajar la carga laboral, porque
Yo estoy suponiendo nada más, pero puede ser que la gente que se estresa harto es porque a veces no sabe decir que no. Entonces que ella tiene una sobrecarga laboral y no sabemos cómo es el sistema. Entonces hay que descartar, ¿cierto?, cuáles son los factores reales y cuáles son los factores que ella solo los maneja en su mente. Bien, esto es un ejemplo nomás, pero esta señora tiene otras cosas que se pueden trabajar. Pero era un ejemplo porque esta patología no la vimos. Chicos, ¿tiene alguna duda? Porque ahora nos vamos a ir a un pequeño recreo. ¿Tiene alguna duda sobre esto que hemos visto, estos dos casos? No, profe. ¿No? Ya. Les pido por favor que ahora vuelvan a leer sus casos con sus compañeros y desde lo que acabamos de hacer poder plantear dudas, porque volvemos entonces a las 6 de la tarde a clases después de este recreo de un par de minutos y yo les voy a ir preguntando grupo a grupo cuáles son las dudas que tienen. ¿Está bien?